República, ¿no? Óscar Díaz está con nosotros, periodista y analista político, para mirar un poco todo este panorama. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Jaime, encantado, como siempre. Así es un gusto tenerte. Bueno, a ver, nosotros hemos estado mirando el tema toda la semana, evidentemente, y lo que dijimos fue, no hay sentido, es decir, no hay sentido alguno en lo que está declarando, o sea, agotemos esta discusión. Pero claro, los adversarios políticos del presidente ya hablan hasta de traición a la patria. Los diplomáticos son más mesurados y dicen, bueno, sencillamente, la Constitución dice que no hay referéndum para tratar temas de soberanía, así que siguiente tema, next, como dicen los jóvenes. ¿Tú cómo la ves? Bueno, sí, desafortunadas las declaraciones del presidente en las tres entrevistas, aunque, bueno, la de Hildebrand y la de Fernando El Rincón la llamaría entrevistas, la otra parece que fue una reunión de patas en realidad, ¿no? De patas de barrio. Pero bueno, las tres confrontaciones con periodistas han desnudado al presidente, como bien lo graficó ayer Carlín en su estupenda caricatura, ¿no? O Carlín Cantura. El presidente estaba frente a Fernando Rincón totalmente desnudo. Yo decía el otro día que es un poco, al escuchar a Pedro Castillo, uno recuerda el cuento de Christian Andersen, el rey desnudo, ¿no? Así, él es el único que se ve vestido en realidad, Jaime, todo lo demás no lo vemos efectivamente como él se ve, y es lamentable realmente el papelón que se ha hecho a nivel internacional. Ahora, muchas de las cosas que ha dicho en realidad son para tomarlas en cuenta, digamos, solo como una opinión política, porque él, por mucho que vuelva a hablar de la Constitución, pues no puede haber Constitución, por lo que ya hemos explicado largamente, no tiene mayoría, no tiene peso, la población no lo quiere. Y por otro lado, el tema del mar, que es otra torpeza del presidente, otro dislate, pero que no va más allá de una triste declaración. Es una triste declaración, pero como te decía, ya sus adversarios políticos, hay una congresista Sí, claro, que ha presentado una moción pidiéndole que renuncie al presidente, ¿no? Una cosa inédita, nunca había visto algo así. Pero ¿cómo digerimos esto como país? Porque la situación es altamente compleja, porque se desnudan, como bien dices, un montón de cosas, ¿no? Primero se desnuda que el presidente no conoce la Constitución, porque claramente pudo haber ido al artículo 32 y decir, a ver, referéndum, Bolivia, no se puede. Entonces, ¿para qué nos desgastamos en una discusión que no tiene sentido? Incluso, también debo decir que los propios congresistas, que son los guardianes de la ley, por eso son legisladores, le debieron decir al presidente, señor presidente, se acabó, acá dice que no, y no lo vamos a pasar. Entonces, siguiente tema. Entonces, pero nos hemos enfrascado en la discusión porque, claro, otra vez, como venimos de la polarización extenuante e interminable, ya se quiere nuevamente ir con el asunto de la vacancia o de sacar al señor Castillo de la presidencia de la República. Ese escenario, claro, ¿cómo lo evalúas tú? Claro, y de eso hablamos, creo, la última vez que conversamos tú y yo. Yo decía que viendo un poco, cerrando el año y empezando a ver el nuevo, que íbamos a tener más de lo mismo, ¿no? No se ve ninguna posibilidad de acercamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, y además el presidente, la verdad, pone muchos leños en la fogata de la desunión cada vez que habla. Ahora, todos reclamamos que habla y son realmente sus declaraciones casi todas desatinadas. Pero digamos, ahora que me invitabas a este encuentro en RPP, pensaba en que estamos cumpliendo efectivamente 6 meses de gobierno, 6 meses que parecen 6 años, ¿no? En realidad, son algo de 4.320 horas perdidas, ¿no? Donde podemos preguntar dónde está el piloto, ¿no? Donde, para hablar en términos deportivos por el partido de hoy, el presidente estaría perdiendo por walkover porque no se le encuentra, ¿no? Se le pasean tortugas entre las piernas. Pero tratando de hacer un esfuerzo, si tú me permites, yo quiero resumir, si es que te parece, lo bueno, lo malo y lo feo según mi modesta visión de estos 6 meses. A ver. Lo bueno, porque todo tiene su lado bueno, mantenemos la democracia está fuerte, a pesar de todo lo que dijeron, hubo elecciones limpias, hay libertad de expresión, tanta libertad que le podemos decir exactamente lo que queremos al presidente, incluso el periodismo extranjero. No ha habido estatizaciones, no ha habido confiscaciones, no ha habido toma de dineros ni apropiación de empresas, tal cual lo dijimos.
Se ratificó a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, cosa súper importante, piedra angular de la estabilidad económica, mérito de Francia y del presidente. Se corrigieron errores. Cada vez que tú, Jaime, con tu siempre tu estilo punzante, y pusiste el dedo en la llaga, y algunos otros periodistas también se sumaron, el presidente ha reculado y ha corregido. ¿A qué me refiero? Saquen abejas, saco abejas, saquen a Pacheco, saca a Pacheco. O sea, por lo menos, tratando de ser fríos, bueno, al hombre acusa el golpe y corrige. Y finalmente la vacunación COVID, que ya ha superado, ¿no es cierto?, del 82%, lo cual es una bendición, y ahora nuestros hijos y nietos empiezan a vacunarse. Ese sería el resumen para mí de lo bueno. Ahora empieza, hasta ahí voy a parecer un, no sé, un malo puede ser seguidor también, de Castillo, claro, y de Cerrón, pero no es así. Ahora viene lo malo y lo feo. Por ¿no? eso, lo malo, digamos, puede ser también una lista de lavandería, ¿no? Pero ciertamente se puede conjugar con lo bueno que estás mencionando. Es decir, tenemos un país que rescatar, tenemos un país que cuidar, ¿no? El Perú lo hace su gente, eso no, digamos, no está en discusión, pero claro, agota la discusión política que viene de un lado de vamos a generar nuevamente el ruido de la inestabilidad, pero es que el presidente no se ayuda ni a sí mismo, entonces... No, claro, es su peor enemigo. Él parece ser su peor enemigo, entonces ¿existe alguna capacidad o algún espacio en el que el presidente pueda, digamos, encontrar el derrotero, encontrar el norte? Porque eso también es desgastante. O sea, desgasta Así de un es. lado y desgasta del otro, y el país se sigue desgastando. ¿Cuánto más vamos a aguantar? Eso, entrando un poco a lo malo, yo diría que lo resumo en dos, ¿no? Pésimos nombramientos, ¿no es cierto? Ministro tras ministro, lo último ya el colmo, el nombramiento de Daniel Salaverry para un puesto para el cual no calificaba. Daniel Salaverry lo máximo que conocía de petróleo era echarle gasolina a su auto, y bueno, tuvo que salir porque el contralor le dijo no va. Lo otro malo es la política exterior, absolutamente errática, ¿no? El presidente admira y se siente amigo de las los peores de Latinoamérica, los últimos de la clase, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los últimos de la clase? Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Con ellos se junta el presidente. A ellos les parece que es lindo todo lo que hacen. Inclusive, entonces, ¿qué va a pasar? Si tú te juntas con los peores de la clase, pues sale jalado. Pero es Ahora, contradictorio, pues, Óscar, es contradictorio. Ayer lo hacíamos notar porque el presidente ha salido sonriente, orondo, a decir, vamos a la OCDE. Yo me comprometo a que el Perú va a ingresar a la OCDE, y yo, después, sobre todo de verlo con Del Rincón, me pregunto si él sabe bien y a ciencia cierta qué es la OCDE. Perdón, pero es que son una serie de compromisos que yo no sé si el presidente está enfocado. O sea, no se trata solamente de decir tenemos todas las ganas de ir a la OCDE, porque son compromisos igual requisitos: reforma del transporte, reforma universitaria, reforma educativa, no la informalidad, la transparencia en la información, ojo, transparencia. En ninguno pues se está calificando el presidente hasta ahora. Exacto. ¿De qué OCDE estamos hablando? Sí, y ahí entro a lo feo, ¿no? Uno, por lo que acabas de decir, las sombras de corrupción en un gobierno que se supone iba a combatir la corrupción, las sombras cercanísimas al presidente, ¿no es cierto? Junto nada menos que a su mano derecha, el secretario general de Palacio de Gobierno, y ahora el segundo secretario que se reúne subrepticiamente, además, ¿quién es él para hacer esas reuniones? Con Repsol, que es el protagonista del derrame y el desastre ecológico más grande que recuerde el Perú. Lo segundo son estas, efectivamente, reuniones clandestinas y estas sombras de corrupción. Y finalmente, todo eso indica a los 6 meses del gobierno que este gobierno no tiene norte. Yo diría que no tiene norte, no tiene sur, no tiene oeste ni este. O sea, no sabemos a dónde estamos yendo. Si alguien pregunta, nadie sabe realmente cuál es el rumbo del gobierno, y eso es tremendamente perjudicial. Lo único que nos salva efectivamente, Jaime, es que el enfermo COVID, que es el Perú, no está intubado solamente porque hace 20 años, 25 años se ha alimentado bien, y estamos, digamos, en camilla, pero con signos vitales, digamos, adecuados. Y por eso es que somos la segunda economía en Latinoamérica en crecer el año pasado, y vamos a ser la segunda.
si en esta situación, con este desmadre, con esta falta de liderazgo absoluta, ¿no es cierto?, somos el segundo país. ¿Te imaginas cómo sería si tuviésemos un presidente de verdad y un gobierno de verdad? Estaríamos cañón, como dicen los como muchachos, cañón. O los muchachitos del ayer. Óscar, muchas gracias por este... Goleamos, Jaime. Así es, goleamos. Óscar, un saludo a la distancia, muchas gracias por esta conversación. Será hasta otro momento. El periodista y analista Óscar Díaz en La Rotativa del Aire. Son las 12:46.